conjunto generador, cuando genero todo el espacio, ¿no es cierto? Sin embargo, todo esto en realidad genera un problema. Sí, miren, pensemos en el ejemplo que nosotros estábamos haciendo la vez anterior, en la semana 9 creo que. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos un montón de conjuntos? Sí, tenemos el conjunto S, el S', el S2', el T. Son conjuntos completamente diferentes. Sí, pero los generadores son lo mismo. Sí, todos los generadores de esos conjuntos son lo mismo. Entonces, pensemos. Si yo quiero trabajar con este conjunto, si a la final voy a tener lo mismo, ¿por qué mejor no trabajo con este conjunto? Sí, me da lo mismo. Ya, yo tengo un conjunto con 5 elementos y solo tengo un conjunto con 2 elementos. ¿Ya? Si a la final generan lo mismo, me da lo mismo trabajar con cualquiera de los dos. Sí. Entonces, miren, esta parte de aquí, de que yo pueda trabajar con algunos generadores, hace que yo trabaje con un generador especial. Sí, un generador especial como tal. ¿Ya? ¿Cuál es ese generador especial como tal? Es uno conocido como base. Sí. Entonces, por lo general, nosotros siempre trataremos de trabajar con bases. ¿Por qué? ¿Qué es una base? Una base es un conjunto de tal manera que este conjunto siempre genera el espacio y además es linealmente independiente. Entonces, miren, estas dos condiciones garantizan que en el conjunto con el que están trabajando, sí, sea el generador más pequeño posible, sí, el mínimo que ustedes necesitan. Entonces, eso nos va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, miren, siempre trataremos de trabajar con bases como tal, ¿sí? No con cualquier generador, sino con alguien que sea base. Alguien que genere, que aparte de que genere, sea siempre linealmente independiente. Entonces, con eso evito que existan otros elementos, ¿sí? Que por alguna razón sean combinación lineal, ¿ya? Entonces, al decir que genera, quiero garantizar que la cápsula de ese conjunto me dé mi espacio, o a su vez, que es lo mismo, que el generador de ese conjunto me dé el espacio. Y dos, como garantizo que sea linealmente independiente, el momento que yo hago el estudio con el cero vector, necesariamente, sí, necesariamente, todos mis escalares, todos, van a ser cero. ¿Ya? Con eso yo garantizo que no hay una combinación lineal interna y por tal motivo mi conjunto es linealmente independiente. Estas dos condiciones le convierten al conjunto B en una base de lo que genera. Sí, se convierte en base. ¿Ya? Eso es base. O sea, miren lo que hemos visto hasta ahora, como generador y como conjunto linealmente independiente. Esas dos condiciones hacen que un conjunto sea considerado base para nosotros. ¿Ya? Entonces, con ese criterio, vean, practiquemos con este ejemplo que está aquí. ¿Sí? Saquémosle aparte, ¿no? ¿Ya? Para hacer. Entonces, si yo tengo un conjunto como tal, ¿sí? Recordarán, yo tengo un conjunto con mi característica y mi condición. Sí. Entonces, miren, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo esto? Yo les decía, aquí puede ir cualquier cosa. Puede ir integrales, derivadas, yo creo que sí. La condición puede ser cualquiera. Lo que siempre tienen que tener presente es la característica de mi conjunto. Mi conjunto siempre es una matriz. Así yo pongo aquí cualquier cosa, ¿vean? Tengo un determinante. Yo no digo que mi conjunto es de determinantes, ¿verdad? Mi conjunto es de matrices, solo que esta es la condición. Pues yo recuerdo que cuando tenemos este conjunto, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tienen que simplificar su conjunto, ¿sí? O sea, llegar a una condición más simple, ¿ya? No se olvidarán de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo al tener este conjunto, sé que a este conjunto, sí, que le voy a ver de esta manera. Como aquí hay un determinante, ustedes pueden resolver el determinante, ¿no es cierto? Yo antes de empezar a resolver mi conjunto como tal, puedo resolver mi determinante, mire. Pues como no es un determinante muy complicado, y yo veo que aquí hay muchos ceros, entonces yo me iría por la última fila, por la última columna, perdón. Recordar que si hago eso debo respetar los signos de las posiciones. Simplemente aquí, ¿qué sería? Más, menos, más. Entonces con ese criterio esto me quedaría
Menos 1 que multiplica. Quito fila y quito columna. A por 3, 3A. Menos B por 1, B. Esto tiene que ser 0. Miren, el momento que resolvimos el determinante, nos quedó una condición más simple. Con esa condición trabajamos el conjunto. Sí, pues siempre que tengan una condición complicada, traten de simplificarle para que les quede la condición más simple a utilizar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora miren, algo importante aquí, algo muy importante aquí, ¿ya? Es lo siguiente. No sé si se dan cuenta que en este conjunto aparece esto, ¿no? ¿Sí? Tiene una particularidad. Sí, les contaré como alguna anécdota alguna vez. Alguna vez, sí, cuando estábamos en presencial, en una prueba, se les puso una matriz de este estilo. Se les puso A, B, B y D. Sí, se les puso esta matriz. Digo, una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Pues, no sé, por alguna razón, sí, y como nosotros nos ayudamos de otras personas, había alguien que estaba en el curso, ¿no? Cuidando para que todo esté normal. Sí. Entonces, alguien se levantó y preguntó y dijo, sí, disculpe, aquí creo que es la C, se han equivocado. El vector genérico para nosotros es A, B, C, D. Entonces, el profesor, como no conocía de la materia, dijo, sí, creo que sí, se han equivocado. Entonces, yo estaba al otro lado escuchando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Si ustedes le cambian la condición de su conjunto. ¿Ya? No es que esté mal aquí, no es que aquí sea A, B, C, D, no. Lo que pasa es que de hoy en adelante es muy común, ¿sí? Que no solo tengamos las condiciones en la parte de aquí, sino que la condición también esté de alguna manera introducida dentro del vector genérico. ¿Ya? Entonces, esto a mí me está diciendo, miren, estas dos componentes, una condición más, es que estas dos componentes tienen que ser la misma. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, o sea, de alguna forma esto, ponerles de esta forma, es para ayudarles, ¿ya? Para decirles, miren, aquí hay una condición como tal. Entonces, cuando ustedes vean letras dentro del mismo vector que se repiten, es porque de alguna razón ya hay una condición que me está dando. Por ejemplo, en el de aquí, miren, ustedes ven que dice B y B. ¿Por qué? Ya me dice que la componente que va aquí, la componente 2, 1, tiene que ser igual de ley a la componente 1, 2. Eso me está diciendo. Sí. Entonces es muy común que encuentren eso. Por ejemplo, otro caso, ¿cuál podría ser? Yo que sé, están trabajando con un R4. Y en el R4 suele haber esto. ¿Ya? Entonces no es que no hay 4 componentes, sí tienen 4 componentes. El problema es que aquí me está diciendo que siempre esta tercera componente y esta primera componente deben ser iguales. Ya me da una condición, sí, aparte de otra que debe cumplirse. Y es muy común, por ejemplo, a veces también que se ve así, por ejemplo, les doy de esta forma. O sea, no es que tengo 3 componentes, no, tengo 4. Mi vector es R4. Solo que aquí me está diciendo que siempre la segunda componente debe ser 0. Sí, pues a veces las condiciones van a encontrar ya puestas dentro del vector genérico. ¿Ya? Es muy común que encuentren. Entonces, con esto, si ustedes observan, mi condición o mis condiciones ya me quedan un poco más sencillas. Es una condición muy simple a diferencia de esta. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Pues miren, ese es su conjunto W como tal. ¿Ya? Entonces, una vez que yo he hecho esto, recién ahí digo, a ver, quiero una base W. Miren, si yo no conozco mi conjunto de forma sencilla, yo no podría ni siquiera calcular la base todavía. ¿Ya? Es por eso que cuando tengan una condición complicada, siempre primero traten de obtener una forma muy simple, muy sencilla, para empezar a trabajar con una base. Si no, no hay cómo. ¿Ya? 2. Para encontrar una base, sí, nunca se sigue el orden que nos da. O sea, si ustedes ven, para yo encontrar una base, primero busco un generador y luego veo que se leí. Sí, no es siempre así, ¿ya? Ya vamos a hacer otro ejemplo. Cuando nosotros tengamos un conjunto
y el cual está a partir de sus elementos, lo primero que siempre van a hacer es probar que el conjunto sea LI. Sí. 2. Si su conjunto en cambio está como condiciones, como en este caso, lo primero que hacen es probar generación. Sí. No se olviden. Entonces, como a mí me da el conjunto con las condiciones, lo primero que hacemos es probar que genere. ¿Ya? Para probar que genere, ¿qué se hace? Se manipula el conjunto. Sí, o sea, ustedes manipulan la condición. Entonces yo con eso, con lo que me dice, voy a manipular esta condición. ¿Qué significa? Que despejen la condición. ¿Ya? Entonces yo veo que aquí con esta simple condición, yo puedo despejar A o B. Les da lo mismo. ¿Ya? Sin embargo, a partir de ahora, nosotros solo vamos a trabajar con bases. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que dominar el cálculo de una base. ¿Ya? Sin embargo, cuando ustedes estén trabajando con bases, es preferible, ¿sí? Es muy, muy preferible que desde ahora trabajen con unas bases que no tengan fracciones en lo posible. ¿Ya? Porque si desde ahorita empiezan a trabajar con fracciones, se van a condenar ustedes mismos. ¿Ya? Más adelante me van a entender por qué. Entonces siempre traten de elegir despejes de tal manera que no obtengan fracciones. Sí, por ahora, ya, por ahora. Traten de evitarlo. Sí, pues por ejemplo, yo en este caso, como sé que puedo despejar A o B, ¿no es cierto? Sí, como sé que puedo despejar A o B, ¿qué diría señorita Vikian Gabriela? ¿A quién despeja? ¿A A o a B? Con lo que le acaba de decir, ¿a quién despejaría de esa ecuación? A, B. B igual a 3A. Correcto, es AB igual a 3A. Muy bien. Entonces con eso yo evito que se me forme una fracción. Muy bien. ¿Ya? Ahora, recordarán del prep. Cuando ustedes despejan en una relación, sí, la variable que está a la izquierda queda definida, pero la variable que queda a la derecha no. Yo el momento que hice este despeje, he definido a B, pero no he definido a A. Sí, además, como mi vector genérico es A, B, C, yo siempre debo definir esas tres, o sea, todas mis variables que intervengan en mi vector genérico. Como con este despeje solo definía B, no se olviden, deben definir las otras. O sea, me faltaría definir a A y a C. ¿Qué son A y C? Reales. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Ahora, como hemos manipulado esta condición, ¿para qué lo hemos hecho? Simplemente yo veo que al tener esta igualdad, yo puedo reemplazar en mi vector genérico. Entonces, en lugar de poner todo donde está B, voy a poner 3A. Entonces nuestro vector nos quedaría A, 3A, 3A, C. Elementos de R2 por 2, donde A y C son reales. ¿Ven? Esa es la razón por la que definimos esas variables. ¿Ven? Ven que a la final todo esto solo es una dependencia de A y de C. No dependo de nadie más. ¿Ven? Este vector genérico no depende más que de esas dos variables. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, a la final esto sigue siendo el mismo conjunto. Es el mismo. Miren, si yo vuelvo, voy a regresar a esta condición. Si yo voy para arriba, regreso a esta condición. Si yo voy para arriba, regreso a esta condición. O sea, a la final es el mismo conjunto. Solo le estamos manipulando un poquito. Sí. Ahora, ¿para qué hemos hecho eso? Si ustedes observan dentro de la matriz que estamos trabajando, tengo valores que tienen la misma variable. Miren, todos estos tienen A, solo este tiene C. Entonces, el momento que yo tengo eso, yo a este vector le puedo ver como dos vectores por separado. Sí, un vector que solo tenga A y un vector solo que tiene C. ¿Por qué? Si yo sumo estos dos vectores, a la final me da el mismo vector. El mismo, igualito, idéntico. ¿Sí? Miren, sumen término a término, ¿qué me queda? El mismo vector. Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Por qué yo les separé? ¿Cuál fue la razón? Si a la final es lo mismo. El momento que yo les separo,
puedo ver que yo le puedo sacar a la constante, a mi variable a, del vector. Y yo le puedo sacar. Entonces me quedaría 1, 3, 3, 0. Más C. 0, 0, 0, 1. Elementos de R2 por 2, donde A y C son reales. Sí, mire, a la final es lo mismo. Si yo multiplico por A, me queda este vector. Si yo multiplico por C, me queda este vector. Si yo sumo estos dos vectores, me queda este vector. Es lo mismo. ¿Sí? Solo estamos manipulando el conjunto. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Por qué hemos hecho esta manipulación? Si ustedes observan, esto, el A y el C, a la final son letras. Ya les podría poner otra letra. Al final solo son letras. Y esto podría poner que es un alfa sub 1 por un vector más un alfa sub 2 por otro vector. Mire. Sí. O sea, tengo una combinación lineal. Mire. Sí, hemos visto que yo a este conjunto le he podido dejar como una combinación lineal. ¿Ya? Pero ¿qué era una combinación lineal vista en un conjunto? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es tener una combinación lineal vista en un conjunto? ¿Qué dice señor Tatamar? ¿Qué es una combinación lineal vista en un conjunto? ¿No? Vamos a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué dice el señor Mateo Sebastián? ¿Qué es una combinación lineal vista en un conjunto? La cápsula. Eso, muy bien, señor. Es la cápsula. O sea, miren, hemos manipulado el conjunto de tal manera que me queda la cápsula. Mire, entonces, con eso, yo veo que si formo un conjunto, con esos dos vectores que yo descubrí, o sea, con estas dos matrices, yo sé que este conjunto es la cápsula de mi conjunto W. Mire, lo que estamos haciendo simplemente es el proceso al revés. Ve, lo que nosotros hicimos en el ejemplo de cápsula. ¿Qué hicimos en el ejemplo de cápsula? Tengo los elementos, calculo la cápsula, hago la combinación lineal. Una vez que hago la combinación lineal, genero el sistema de ecuaciones. ¿Y qué tengo? La condición. ¿Qué estamos haciendo? Al revés. Ya tengo la condición, manipulo la condición para tener los elementos, separo los vectores. ¿Para qué? Para poder sacar los escalares. ¿Y qué tengo? Los vectores. Los vectores de mi cápsula. Entonces, miren, hacemos el proceso contrario. Sí. ¿Para qué? Para tener la cápsula. Como nos dice el compañero, esto es cápsula. Entonces, ¿qué acabaron de descubrir? Acabaron de descubrir que si yo formo un conjunto B con estos dos vectores, lo que acabaron de descubrir es que este conjunto B, la cápsula de este conjunto B, es su conjunto W. Miren, si ustedes calculan la cápsula de este conjunto B que hemos tomado como auxiliar, sí, les va a dar el mismo, van a llegar acá. Tranquilamente llegan acá. Sí. ¿Qué pasa? Recordarán que cuando la cápsula de un conjunto es igual a otro, sí, y si el conjunto es subconjunto del espacio, necesariamente el generador es lo mismo que la cápsula. Entonces yo tranquilamente podría decir que el generador de B ha sido W. Esos dos vectores están generando a W. Es por esa razón que el conjunto B yo puedo afirmar que genera a W. Esos dos vectores están generando a cualquier elemento de W. ¿Ya? Es un generador. Acaban de encontrar un generador de W. ¿Ya? Pero a mí me pedía que sea una base. Entonces, miren, ¿qué debo hacer ahora? Con el conjunto que ustedes descubrieron, deben probar que este conjunto es linealmente independiente. ¿Es linealmente independiente? No lo sé. No puedo estar seguro. Tal vez viendo los dos vectores digo, no, no, es que este no puede ser combinación de este, no puede ser. Pero yo no puedo decir nada mientras no haya hecho el análisis con el cero vector. En dependencia lineal sí, no hay problema, ¿ya? Pero en linealmente independiente no. O sea, yo tengo que estar 100% seguro. Entonces, ¿cómo hacíamos para analizar que un conjunto es linealmente independiente?
hacemos el estudio con el cero vector, en este caso es una matriz de 2 por 2, y hago la combinación lineal. ¿Sí? Vean, si resolvemos esto como es una suma común de matrices, simplemente nos quedaría alfa sub 1, 3 alfa sub 1, 3 alfa sub 1, alfa sub 2. Como esto es una igualdad de vectores, igualdad de matrices, se genera un sistema de ecuaciones donde alfa sub 1 es 0, 3 alfa sub 1 es 0, 3 alfa sub 1 es 0, alfa sub 2 es 0. Ven, ¿se acuerdan qué les decía? En independencia lineal los sistemas que les quedan son muy sencillos, muy sencillos, que ni siquiera necesitan la matriz asociada. Ven, yo de aquí directo, ¿qué diría? Recuerden que les puse hasta en palabras más grandes, ¿sí? Eso es lo que yo necesito siempre poner. Entonces yo veo que aquí, como alfa sub 1 y alfa sub 2 son 0, este pedacito es el que a mí me permite decir que el conjunto B que yo he formado, ¿sí? Que yo lo escribí y pude haberle puesto otro nombre, ¿sí? Este conjunto B es un conjunto linealmente independiente. Sí, es decir, linealmente independiente. Es que mis escalares son 0. Eso garantiza que mi conjunto sea LI. Entonces, como este conjunto que yo he encontrado es linealmente independiente y este conjunto genera W, necesariamente este conjunto es base de W. Acaban de encontrar un conjunto que es base de W. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Eso es una base. ¿Sí? Si volvemos a nuestra clase, miren, aquí está nuestro ejemplo, está detallado como tal, ¿no es cierto? Y me falta una cosa, que primero sería así, ahí se dice esto, y de ahí se dice que B generado, ahí está, ¿ya? Entonces, miren, eso es base, ¿ya? Hay que practicar. Pensemos, miren, como yo les decía en el otro caso, les digo, tengo un conjunto W, ¿cómo les puedo poner? Les voy a poner así, que es el generador de este vector, o sea, es un R3, pongámoslo ahora, de este vector de aquí, y pongámosle aquí 3 menos 1, y aquí 4. ¿Ya? Entonces, miren, yo me dice que encuentre una base para W. Si quiero encontrar una base para W. ¿Ya? Entonces, miren, yo aquí, cuando ya me da de esta manera, ya me está diciendo, mira, ya hay el conjunto generador. O sea, tengo el conjunto con los elementos. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que hacer no es calcular la generación. Si yo tengo el conjunto con los elementos, lo primero que tienen que hacer es ver si es linealmente independiente o no. Sí, pues yo digo, a ver, voy a formar un auxiliar llamado B con estos 3 vectores. ¿Sí? Voy a formar mi auxiliar. Ahora, la pregunta es, parte 1. Voy a demostrar que mi conjunto B es linealmente independiente. Quiero ver si eso no es. Sí, pues hago el análisis con el cero vector. Si ustedes ya ven la combinación lineal, directo, ¿ah? Pero si no le pueden ver, acuérdense, hacemos el estudio con la independencia lineal. Entonces, ven, yo al menos no le veo, ¿sí? No le observo muy bien, ¿ya? No sé, ¿sí? Tal vez si me centro un poquito más, tal vez podría ver la combinación lineal, pero parece que no hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, para estar seguros, hago con el cero vector. Digo, a ver, voy a hacer la combinación lineal de estos vectores respecto al cero vector. ¿Ya? Resolviendo esto nos quedaría alfa sub 1 más alfa sub 2 más 3 alfa sub 3 menos alfa sub 1 menos alfa sub 3, 2 alfa sub 1 más alfa sub 2 más 4 alfa sub 3. ¿Ya? Como esto es una igualdad de vectores, sobre todo de R3, esto genera un sistema de ecuaciones. Entonces me quedaría que alfa sub 1 más alfa sub 2 más 3 alfa sub 3 es 0. Que menos alfa sub 1 menos alfa sub 3 es 0. Que 2 alfa sub 1 más alfa sub 2 más 4 alfa sub 3 es 0. Esto me da una matriz asociada que nos quedaría 1, 1, 3, menos 1, 0, menos 1, 2, 1, 4 y de respuesta 0, 0, 0. ¿Ya?
Con esto nosotros parece que no puedo encontrar la solución todavía, pero puedo escalonar. Con ese 1 aprovecho y hago 0 hacia abajo. 0, 1, porque solo estoy sumando 2. Para hacerle 0 multiplico por menos 2. 0, menos 1, como multipliqué por menos 2 sería menos 6, que nos quedaría menos 2, 0, 0. Con este 1 puedo hacerle 0 al 1 de abajo, pues nos quedaría 1, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Esta escalonada puedo utilizar Frobenius. ¿Qué sé por Frobenius? Como el rango de A es 2, el rango de la ampliada es 2, pero ¿cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3. Infinitas soluciones. Acuérdense en que la independencia lineal sí le interesa si tengo única o infinita solución. Tengo infinitas soluciones. Como tengo infinitas soluciones, ¿qué pasa con su solución? Depende de alguien. Eso hace que ustedes puedan decir qué cosa. ¿Cómo? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. No necesariamente. Y acuérdense que esto igual les puse en letras grandes. Esto de descubrir que sus escalares no necesariamente son cero, esto les permite decir que su conjunto B es LD. Miren, su conjunto ha sido LD. ¿Ya? Ahora, si es LD, ¿a quién quito? Sí, debo quitar al que es combinación lineal. ¿Ya? Pues acordarás, si no están seguros a quién deben quitar, y porque ahora ya vamos a hacer otro caso, en donde, por ejemplo, no es que yo puedo quitarle nomás, así, yo al ojo y digo, le quito a cualquiera. No, mucho cuidado, sí, porque justo puede ser que le quiten a uno, que si le quitan, se altera todo, o sea, que están quitando a un LI. ¿Ya? Acordarás en que los LI sí cambian la cápsula. O sea, si yo le topo a un LI, cambio completamente la cápsula. A los LD les puedo topar, pero a los LI son intopables. ¿Ya? Entonces, cuidado, no pueden quitar nomás a cualquiera. Pues, ¿cómo saben a cuál quitar? Si no están seguros a cuál quitar. Acuérdense, el conjunto solución de las infinitas les dice a quién deben quitar. ¿Sí? Pues yo recuerdo que para encontrar el conjunto solución de las infinitas debemos reducir. Entonces yo reduzco esta matriz con ese 1, hago 0 hacia arriba, me quedaría 0, 1, 0. 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué está? Escalonado y reducido. Ya puedo encontrar mi conjunto solución. El sistema correspondiente nos quedaría x más z es igual a 0 y y más 2z es igual a 0. Veo que de aquí, perdón, no es z, es alfa sub 1, perdón. Alfa sub 1 más alfa sub 3, alfa sub 2 más 2 alfa sub 3. Veo que de esta expresión me quedaría que alfa sub 1 es igual a menos alfa sub 3 y alfa sub 2 es igual a menos 2 alfa sub 3. ¿Qué veo? Que la infinita solución es porque dependo de alfa sub 3. Por eso soy un conjunto dependiente. Yo con eso ya veo, como yo dependo de alfa sub 3, ¿con quién estuvo relacionado alfa sub 3? Con este vector de aquí. Este vector le puedo quitar. Si yo le quito, se acabó la dependencia. Sí, pues yo el momento que le quito, ¿ya? Simplemente, ¿qué diría? ¿Sí? Voy a formar un nuevo conjunto. Llamémosle B sub 1. Este nuevo conjunto va a ser el conjunto B, pero sin este vector 3 menos 1, 4. Sí, voy a formar ese nuevo conjunto. Como este vector le he quitado este vector que genera la dependencia, yo ya sé que es linealmente independiente, ¿verdad? Yo ya no demuestro, es que ya sé. Es que miren, cuando ustedes saben quién es el vector que deben quitar, yo hice este análisis, yo veo que dependo de esto. Pues yo al hacer este análisis ya me dice a quién debo quitar. Y como ya sé quién debo quitar, yo ya sé que mi conjunto es el ya no tengo que demostrarlo, ¿verdad? Sí, porque ya sé a quién o cómo elimino la dependencia. Ahora, mucho cuidado. Por ejemplo, alguien dice, ¿no? A ver, desde el inicio, sin hacer el análisis de las infinitas soluciones, desde el inicio dice, a ver, yo veo este conjunto y digo, no, pues este vector es combinación de esto. Está facilito darse cuenta. ¿Cómo?
Yo veo que el vector 3 menos 1, 4 se puede obtener como 2 veces el primer vector más una vez el segundo vector. Si yo hago esto me quedaría 4 menos 2, 4 más 1, 0, 1. Si resuelvo esto nos quedaría, perdón, por menos 1 es aquí, ¿no? Oh, ya me equivoqué. A ver, si quiero el 3 sería 2, hasta al revés, perdón. Dice al revés. Aquí sería así. Este por 2. Aquí así, por 2. Y este por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? 1 menos 1, 2. Y aquí nos quedaría 3, 0 y... Perdón, 2. 2, 0 y 2. ¿Ya? Si yo sumo estos dos vectores me quedaría 3 menos 1 y 4. Me queda el mismo vector. Sí, entonces yo me doy cuenta de la combinación. ¿Ya? Entonces, como yo me doy cuenta de la combinación lineal, sé que yo le puedo quitar a ese vector, porque ese es el que hace LD, le he descubierto. Entonces yo formo un nuevo conjunto, ¿con quién? Con el conjunto B, excepto este vector. Sí, pero así como hice ahorita, o sea, dándome cuenta de que hay la combinación lineal, yo ya puedo decir que es de ley. No. De ley me tocaría hacer, como ya sé que le puedo quitar este vector, tendría que hacer el estudio con el cero vector de estos dos vectores de aquí. ¿Sí? Solo con estos dos vectores de aquí. ¿Por qué? Sí, porque puede hacer que exista otra combinación lineal. Y no estoy seguro. O sea, yo solo le vi a una. Y solo de esa una encontré la combinación lineal. Pero puede hacer que exista otra. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros hacemos el análisis a través de la dependencia con el sistema de ecuaciones, yo ya veo que solo dependo de alfa sub 3. Entonces yo ya sé que si le quito alfa sub 3, se acaba la dependencia. Entonces, por eso es que aquí, de esta manera, yo ya digo directo, ya sé que es LI este conjunto. Sí, ya sé que es LI. Pero si yo hago encontrando primero el vector y quitándole, debo volver a hacer y ver si en realidad los dos vectores que me quedan son LI. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues pensemos que hicimos del caso anterior, entonces yo ya sé que el conjunto es LI sin ese vector. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ustedes recordarán ahora la parte 2. ¿Cuál es? Se supone que el conjunto o el generador de B es igual a W. ¿Sí? Pero al saber que este vector es combinación lineal de los otros, recordarán que los generadores son lo mismo. Yo puedo decir que el generador de B es igual al generador de B sub 1. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es combinación lineal de los otros. Entonces yo sé que el generador de B es lo mismo que el generador de B sub 1. Y por tal motivo es lo mismo que W. Como se supone que el generador es el mismo, yo con esto, acuérdense, ¿en qué puedo decir? Que B genera W, o lo que es lo mismo, B sub 1 también genera a W. Ambos conjuntos generan a W. Sí, ambos conjuntos. El conjunto de W, y de B, perdón, que tiene los tres vectores, y el conjunto de B sub 1, que solo tiene los dos vectores. Los dos generan a W. Sí, acordarás, es que un elemento es combinación, entonces ambos generan a W. Pero ¿quién es el E? B sub 1 es el E. Sí, como B sub 1 también genera W, dado que es el E y dado que genera, B sub 1 es la base de W. Esa es una base. ¿Ya? Miren, al inicio solo es un simple generador, pero no es base. Sí, en este caso, este simple generador tiene tres elementos. Si quiero tener una base, solo he necesitado dos elementos, ¿no? ¿Ya? Por eso les digo, cuando ustedes tienen un generador, sí, eso no garantiza que ustedes tengan una base. Sí, ¿qué pasó? En este caso, lo primero que tuvimos que hacer es verificar si es LI. Si es LI, prosigo y veo la generación. Pero por algo ya me está dando que es el generador, ven, de gana. Yo no tengo que volver a mostrar la generación. Ya me dice que genera. Como yo sé que al quitarle un vector sigo generando, sé que ese conjunto ya va a ser mi base. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora,
Ya vamos a practicar con más bases, ¿ya? Ahora, es muy común, sí, es muy común, ¿ya? Que ustedes trabajen con los espacios comunes y corrientes, con las operaciones comunes y corrientes. Sí, es muy común, ¿ya? Sí, es muy común, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, hay bases que son las más simples posibles que ustedes pueden obtener, ¿verdad? Ya son bases, sí, son bases como tal, sí. Son bases muy comunes con las que ustedes incluso ya han trabajado, ¿verdad? Sin saber qué se llaman bases, ¿ya? Estas bases, por ser las más sencillas, tienen un nombre especial, se llaman bases canónicas. Y estas bases canónicas simplemente son arreglos de unos y ceros, siempre, arreglos de unos y ceros, nada más. ¿Sí? Por eso se llaman bases canónicas. Ahora, para cada espacio que hemos visto tiene una base canónica, siempre. ¿Sí? Cada espacio que hemos visto tiene una base canónica. Sí, tiene una base canónica. Entonces, ¿qué es una base canónica? Entonces, vamos a definir una base canónica para cada espacio. Para el primero, para los Rn. Sí, verán, ¿cómo funcionan las bases canónicas? Sí, veamos en el R2. ¿Ya? Mi base canónica, que le vamos a representar por lo general con la letra C, ¿sí? Depende del Rn con el que estén trabajando. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando con un R2, ¿sí? El R2, para que sea una base canónica, necesita dos vectores. Sí, siempre la base canónica necesitará tantos vectores como el orden de su Rn, ¿ya? En otro caso, pensemos, tengo R3. Mi base canónica de R3 tendrá tres vectores R3. Entonces siempre necesitarán tantos vectores como el orden del Rn. Sí, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Como es una base canónica, es un arreglo de unos y ceros, ¿no? Sí. Entonces miren, ¿qué dice? La primera componente de mi R2 siempre es 1 y el resto de componentes es 0. Pues como aquí solo hay dos componentes, este es 0. Luego, ¿qué pasa? Este 1 se mueve a la otra componente. Ahora, mi 1 es acá. ¿Y qué dice? El resto de componentes es 0. Esta es mi base canónica. Sí, en R3, ¿cómo funciona? Mi primera componente es 1. El resto de componentes es 0. Luego, este 1 se mueve a la otra posición. Ah, entonces ahora está acá. ¿Qué dice? El resto de componentes es 0. Este 1 se mueve a la otra componente que está acá. Y el resto de componentes es 0. Como ya no tiene a dónde moverse el 1, se acabó. Esa es mi base canónica. Sí, por ejemplo en R4. Si yo quiero la base canónica de R4, tendré cuatro vectores de R4. Aquí estará un vector R4, aquí estará otro vector R4, aquí estará otro vector R4 y aquí estará otro vector R4. ¿Sí? ¿Qué dice? Mis elementos de mi base canónica son, ¿qué vectores? El primero, 1 y el resto 0. Luego el 1 se mueve a la otra posición, el resto 0. El 1 se mueve a la otra posición, el resto 0. El 1 se mueve a la otra posición, el resto 0. ¿Sí? Pues miren, ¿qué pasa? El 1 va migrando en cada posición. ¿Qué pasa con los otros elementos? Los otros elementos todos son 0. Esa es mi base canónica. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Esta base canónica
Sí, es la base más sencilla con las operaciones usuales, ¿verdad? Sí, es la base más sencilla de su espacio con las operaciones. Y es base, o sea, yo ya sé que es base. O sea, ¿qué significa? Que esta base de aquí genera y es LI. Este conjunto es linealmente independiente y genera a todo el espacio. Por eso es base de R2, por eso es base de R3, por eso es base de R4. A la final es base, la más sencilla. Miren, ¿y saben qué son estas bases? Simplemente son conjuntos de vectores unitarios. Miren. Si nosotros representamos este vector, como es un par ordenado, simplemente es el vector unitario I. Si nosotros representamos este vector, es el vector unitario J. Miren, son los vectores más sencillos posibles que se pueden tener para tener todo el espacio, pues. ¿No es cierto que si yo combino I con J, puedo tener cualquier vector de R2? Sí. Porque a la final, ¿qué pasa? Este es el generador del eje X, este es el generador del eje Y, y ustedes saben que entre los dos ejes X y Y, ¿qué genera? El plano XY, que a la final es todo R2. Si ustedes ven estos vectores de acá, ¿qué son? Este es el vector Y, este representa al vector J, y este representa al vector K. ¿Qué tiene? Los unitarios en 3 dimensiones. Ustedes saben que al tener cualquiera de estos, yo puedo tener cualquier vector del espacio. Por eso es lo que estos tres generan a todo el 3. Sí, eso es una base canónica. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Con qué otro espacio hemos trabajado? Con los polinomios. Pues los polinomios también tienen bases canónicas, las bases más sencillas a partir de las cuales se puede obtener cualquier vector de los polinomios. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las bases canónicas en los polinomios? Depende del orden. Si yo estoy trabajando con los polinomios de grado 1, mi base canónica siempre tendrá un vector más que el orden de su polinomio. Siempre, un vector más que el orden de su polinomio. Entonces, si mi polinomio es de grado 1, mi base canónica tiene dos vectores. Siempre es un grado más que el del polinomio. ¿Por qué? Porque mi base canónica siempre le incluirá al 1 y al x, a mi primera potencia. ¿Sí? ¿Cuántos vectores necesito? 2. ¿Qué pasa si tengo los polinomios de grado 2? Si tengo los polinomios de grado 2, mi base canónica será el 1, el x y el x cuadrado. Estos tres vectores son lo que yo necesito para poder generar a todo R2 y además son linealmente independientes. ¿Sí? Por ejemplo, quiero la base canónica de los polinomios de grado 4. ¿Sí? Mi base canónica, ¿quién será? El vector 1, el vector x cuadrado, el vector x al cubo, el vector x a la cuarta. Mire, ¿cuántos vectores necesito? 1, 2, 3, 4, 5. Siempre necesito tantos vectores como el orden más 1. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo quisiera un polinomio de orden 4, yo puedo obtenerlo combinando estos 5 elementos. Estos 5 elementos me dan cualquier vector que yo quiera de R4. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora miren, sigue el mismo principio que vimos en Rn, el mismo. Sí, recordarán que cuando ustedes trabajan con polinomios, yo al polinomio le represento dependiendo del grado que estoy trabajando. Si yo les digo que este es el 1, pero es el 1 polinómico de grado 2, entonces es el 1 más 0x más 0x cuadrado. Si ustedes le ven al x, el x es mi polinomio de grado 2. Entonces es el 0 más 1x más 0x cuadrado. Como aquí tengo el x cuadrado, ¿quién es el x cuadrado? Como es un polinomio de grado 2, será el 0 más el 0x más el 1x cuadrado. ¿Qué pasó? El 1 se fue moviendo en cada posición, miren. ¿Sí le ven? El mismo principio, solo que he visto como polinomio.
¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, no está aquí, ¿sí? No está aquí, pero tenemos que poner matrices. Nosotros también trabajamos con matrices. ¿Ya? Las matrices, las canónicas de las matrices también siguen la misma relación. Pensemos, quiero las canónicas de las matrices 3 por 1. ¿Qué forma tienen las matrices 3 por 1? De esta forma. Sí, pues sigue el mismo principio. Si yo quiero una base canónica para estas matrices de 3 por 1, mi primer vector será el primer elemento 1 y el resto 0. ¿Qué hago? Le muevo al 1 a la otra posición y el resto de elementos 0. Le muevo al 1 a la última posición y el resto 0. Esta es mi base canónica de las matrices 3 por 1. Bien, siempre sigue el mismo principio. ¿Ya? Tengo las matrices de 2 por 2. ¿Qué forma tienen las matrices de 2 por 2? Esta forma. Si yo quiero una base canónica de las matrices 2 por 2, ¿qué será? Aquí, el primer elemento, 1, el resto 0. Le muevo al 1 a la otra posición, el resto 0. Le muevo al 1 a la otra posición, el resto 0. Le muevo el 1 a la última posición, el resto 0. Esta es mi base canónica. ¿Qué es lo que pueden observarme? Las bases canónicas tienen tantos elementos en las matrices como el producto de las filas por las columnas. 3 por 1, ¿cuánto es? 3. Tengo 3 elementos. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Por ejemplo, en matrices 3 por 2, ¿qué forma tienen las matrices 3 por 2? Tienen más o menos esta forma, ¿no? Entonces, si yo quiero una base canónica para las matrices 3 por 2, mi primer vector será 1 y el resto 0. El siguiente, muevo el 1 y el resto 0. Cambio el 1 a otra posición, el resto 0. Cambio el 1 a la otra posición, el resto 0. Cambio el 1 a la otra posición, el resto 0. Cambio el 1 a la otra posición, el resto 0. Ya. ¿Cuántos vectores tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esas son bases. Díganme, díganme. La canónica la representamos, digamos, como ahí la puso con matrices, ¿con la coma o con el más? Con la coma. Siempre el conjunto con la coma. Sea vector, polinomio o matriz. Sí, sí, sea cualquiera. Siempre separado por la coma. ¿Sí? Es que es un Ok. conjunto. Estoy diciendo que este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento. ¿Sí? Sea lo que sea polinomio, sea lo que sea, representa con la coma. Y o sea, se separa con la coma. Con eso yo Ah, digo, aquí tengo dos elementos. ¿Sí? ya listo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces esas son bases canónicas. Generan, son LI, ¿sí? Como tal. Ahora, la cuestión. ¿Y por qué trabajamos con bases? O sea, a mí me dijo que la definición de base es un generador que se lee. ¿Y por qué trabajamos con bases? Y si no quiero trabajar con bases, ¿cuál es la razón? La razón de trabajar con una base es que cuando ustedes tienen una base, cualquier vector que ustedes quieran siempre se expresa de manera única. ¿Esto cómo se interpreta? Sus escalares generan una única solución. ¿Sí? Entonces, tener una base genera un vector de tal manera que siempre van a tener una única solución. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Miren, en este ejemplo de aquí, me dice que este conjunto es base de las matrices 2 por 2. Sí, yo sé que es base porque es la base canónica. O sea, yo sé que genera, sé que es linealmente independiente. Pero ¿por qué la necesidad de trabajar con una base? ¿Ya? No es necesario que sea la canónica, puede ser otra, pero tiene que ser base. Sino que para ejemplificar lo que le quiero decir, por eso trabajo con la canónica.
¿Sí? ¿Qué pasa? Todo este conjunto inmenso es mi conjunto de R2 por 2. Por aquí están estos 4 vectores que son mi base canónica. ¿Ya? Solo están aquí estos 4 vectores. ¿Ya? Como es una base, ¿sí? Pensemos que yo quiero cualquier otro vector. ¿Sí? Cualquier vector de R2 por 2. Yo qué sé, quiero el 2, el menos 1, el 2 y el 1, por ejemplo. Yo quiero ese vector. Sí, como yo tengo una base, si yo combino estos 4 vectores, ¿sí? Solo hay una combinación posible para que me dé este vector. No hay otra. No se puede dar otra vez. O sea, solo tengo un camino para llegar a este vector a partir de estos 4 vectores. No hay otra forma. ¿A qué me refiero que no hay otra forma? No hay otro escalar que haga posible que se cumpla esto. No es posible. Hay un único escalar. Eso significa que hay una única solución. Sí, se genera un sistema de únicas soluciones. No me va a dar infinitas, jamás. La base jamás genera infinitas soluciones. Solo única solución. Entonces, miren, si yo al vector 2 menos 1, 2, 1, le quiero obtener, le quiero ver como una combinación lineal de estos 4 vectores, ¿sí? O sea, yo quiero saber quiénes son esos escalares, que al combinarles me da ese vector que yo quiero. Estos escalares de aquí son únicos, no puede haber otros, ¿ya? Pues miren, si yo quisiera que me quede el 2, de ley este escalar tiene que ser 2 y solo 2, no puede ser otro. No le puedo poner ni menos 2, ni 0, nada. O sea, este escalar le toca ser 2, porque si no, no se va a cumplir esta igualdad. A este escalar de aquí le toca de ley de ser 2 también. No puede ser otro, porque si no, no se va a cumplir la igualdad. A este escalar alfa sub 3 le toca ser menos 1. Este escalar alfa sub 4 le toca ser 1. ¿Sí? Eso es lo que le hace especial trabajar con bases. Si ustedes no trabajan con una base, esto no necesariamente es verdad. Sí, cuando no es base, estos escalares pueden ser cualquier otro número. ¿Sí? Y va a seguir cumpliendo, ¿verdad? Sí, va a seguir cumpliendo. Pero en el caso de una base, cuando yo hago la combinación lineal, estos escalares siempre son únicos. O sea, no hay otro. ¿Ya? O sea, yo aquí no puedo a este 2 hacerle otro elemento, de tal manera que me siga quedando el mismo vector. No puedo. ¿Ya? Necesariamente estos 4 escalares de aquí son de escalares de única solución. Sí, por eso trabajamos con una base. Ahora ustedes dirán, ¿y de qué me sirve que mis escalares sean de única solución? Ya vamos a ver, en otra clase vamos a ver por qué. ¿Sí? O sea, no me sirve cuando yo puedo cambiar a esos escalares y poner cualquier, no puedo. Necesito que siempre sean únicos, esos escalares. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que trabajamos con bases. Porque la base siempre genera una combinación lineal única. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, pensemos en nuestro ejemplo anterior, en el que encontramos una base. ¿Por qué trabajo con esta base? ¿Cuál es la razón? Si yo quiero obtener un vector que pertenezca al conjunto W, a partir de esos vectores que son base, esos escalares me van a dar única solución, ¿verdad? Solo única solución. Sí, esa es la ventaja de tener una base. Solo me queda única solución. ¿Ya? Pues si yo quiero un vector que pertenezca a W y que sea combinación lineal de estos, ¿sí? Los escalares que hacen posible eso solo me van a dar unos únicos escalares. ¿Ya? No hay forma de poner otros, no hay forma. ¿Ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Entonces miren, por ejemplo, en el ejemplo de Aquino me dice, para el espacio vectorial se tiene este conjunto. ¿Sí? Verifique que esto de aquí, ¿sí? Genera una condición única para cualquier vector. O sea, se genera siempre, ¿sí?
genera siempre únicas soluciones. O sea, mis escalares que yo encuentro son de única solución. ¿Ya? Siempre. Siempre con esos vectores de ahí. Entonces, por ejemplo, miren, yo qué diría. A ver, como esto sé que es base, pensemos, yo quiero el vector 4 más x cuadrado. Quiero ese vector. Quiero que obtengan este vector, ¿sí? De tal manera que sea combinación lineal de estos tres vectores. ¿Ya? Entonces, quiero que me digan incluso quiénes son los escalares. ¿Quiénes son los escalares que hacen posible que se dé la combinación? Sí. Entonces, cuando ustedes hagan eso, les va a quedar única solución, ¿verdad? ¿Ya? O sea, no hay otro escalar. Yo no puedo encontrar otro escalar. Vean, hagamos la prueba. Me quedaría un alfa sub 1 porque quiero que esté en combinación lineal por este vector, más un alfa sub 2 por este vector y más un alfa sub 3 por este vector. Quiero que me digan quiénes son los escalares que hacen posible que se dé esta combinación. ¿Ya? Pues bueno, resolviendo esto nos quedaría alfa sub 1 más alfa sub 1x más alfa sub 1x cuadrado más alfa sub 2, alfa sub 2x más alfa sub 3. ¿Cómo sumo polinomios? Los que tienen x con su respectiva x. Aquí, este no tiene x, acordarás, no es que no hay, sino que está a la 0, ¿no? Sería este más este más este. Entonces me quedaría alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3. Los que tienen x, este de aquí y este de acá. Entonces nos quedaría alfa sub 1 más alfa sub 2 por x. Los que tienen x cuadrado, solo hay este de aquí. Entonces nos quedaría alfa sub 1 por x cuadrado. Como esto es una igualdad de polinomios, la igualdad de polinomios solo se da entre coeficientes, ¿verán? Sí, verán, sí les dije, solo entre coeficientes. Entonces, la igualdad me quedaría alfa sub 1 más alfa sub 2 más alfa sub 3 es 4, alfa sub 1 más alfa sub 2 es 1, alfa sub 1 es 1. Sí, porque claro, aquí este coeficiente tiene que ser igual a este coeficiente de aquí, que es 1. Este coeficiente tiene que ser igual a este de aquí, que es 1. Este coeficiente que no tiene x tiene que ser igual a este, que es 4. Sí. Entonces, miren, yo de esto ya podemos resolver el sistema. ¿Ve? Es más, ni siquiera necesito la matriz ampliar. Ya me dice que alfa 1 es 1. Si yo reemplazo aquí, ¿qué me queda? Que alfa sub 2, si es 1, me quedaría 0, ¿no? Como ya sé que alfa 1 más alfa 2 es 1, si yo reemplazo eso acá, me quedaría que alfa sub 3 es 3. ¿Qué nos dio? Única solución. Hay una única solución, no hay otra forma. Sí. Entonces, miren, mi combinación lineal es única. Por eso trabajamos con bases. ¿Ya? Vean, mi solución es 1, 0, 3. No hay otra forma. Si yo al alfa 1 le cambio, le digo que sea 2, no puedo. No hay cómo. Sí, no puedo cambiar. De ley le toca ser 1. De ley alfa 2 le toca ser 0. Y de ley alfa sub 3 le toca ser 3. ¿Ya? Entonces, son esos únicos valores donde se va a cumplir esta combinación lineal, miren. Entonces, ¿cuál era? Era alfa 1 es 1, alfa 2 es 0, alfa 3 es 3. Si nosotros usamos eso, ¿qué nos quedaría? 1 más x cuadrado, como multiplico por 0, nos quedaría más 3. Si sumamos, nos queda 4 más x cuadrado. Miren, el mismo vector. Sí, ¿qué pasó? Estos escalares son únicos. Me da una única solución. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, cuando ustedes tengan que les da única solución un generador, si el generador les da única solución, ya no tienen que probar que es LI directo, ya saben que es base. Si ustedes al calcular el generador o la cápsula de un conjunto, en la generación les queda que hay única solución, es base. Es que se expresan los vectores de manera única, por tal motivo es base. Ya no se necesita probar que es linealmente independiente. Ya es base, se acaba. ¿Sí? Ahora, este teorema no me gusta mucho porque lo que pasa es que, vean, siempre cuando ustedes estén calculando bases, cuando ustedes tienen los elementos, siempre deben partir o deben probar que el conjunto es linealmente independiente primero. Nunca se hace primero la generación. Ya, nunca.
Por más que quieran, jamás se hace primero la generación. ¿Ya? Entonces, vean, este teorema me obliga a primero hacer la generación. No es ese el proceso, ¿ya? Pero en el caso de que ustedes hagan la generación primero, y al hacer la generación les queda única solución, y es base. Sí, pero no, eso les digo, no es el camino adecuado ya. Cuando ustedes tengan los elementos, siempre el camino adecuado es probar que el conjunto es de ley. Eso es primerito, antes de probar la generación. ¿Ya? Solo por el teorema, solo para que comprueben el teorema. Miren, tengo el conjunto con los elementos. Y a mí me dice que pruebe que es base. Quiero saber si es base o no. ¿Ya? Entonces yo al tener el conjunto con los elementos, ¿cuál es la recomendación siempre? Primero vean si es de ley o no. Sí. Y no que eso les digo, es para ejemplificar lo que estamos viendo en este teorema. ¿Qué es lo que hace primero? Calcula la generación. Ve qué genera. ¿Ya? Al calcular en la generación, le queda que al escalonar, le queda rango 2, rango de la ampliada 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2. Única solución. Como yo tengo única solución, estos vectores se expresan de manera única. Como se expresan de manera única, este conjunto B es base. Si yo ya no pruebo que es base. ¿Ya? Pero les digo, no es el camino correcto, por eso no me centro mucho aquí, ¿ya? Sí. Solo si alguna vez, por alguna razón, ustedes prueban que genera y les queda única solución, es base. Es base ese conjunto. Que les quede única solución quiere decir que es base. ¿Ya? Entonces, miren, en este ejemplo que nos propone aquí, me pregunta, ¿es base? ¿Ya? Pues yo lo que haría primero al tener estos tres vectores es probar que es LI. Sí, solo que aquí, como es parte de este ejemplo, lo primero que deben hacer es que genere. Como al hacer la generación les va a quedar que tienen única solución, a eso ya les dice, es base, eso es base directa. No hay la necesidad de probar que es el LI. ¿Ya? Sí, pero no, el camino correcto siempre es, si me da el conjunto con los elementos, primero pruebo que es el LI. Si es el LI, pruebo que genera. Y ahí digo que es base. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? El último teorema. Verán, ¿por qué les digo que siempre es bueno que ustedes prueben que es el LI? Es este teorema. Cuando ustedes tienen un conjunto como tal, y este conjunto genera, sí, por lo general siempre hay un subconjunto que es base. O sea, la generación no garantiza que ustedes tengan una base. ¿Sí? No se olvidarán. Si yo sé que genera, está bien, genera, pero no sé si es base o no. Sí, eso es lo que me dice este teorema. La generación no garantiza que yo tenga una base. Sin embargo, puede hacer que el conjunto que esté generando tenga una base interna, tenga una base escondida ahí adentro. Eso me dice el teorema. Sí, pero saber que genera, a mí no me dice que es base. No. Genera, pero no es base. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Pero no estoy seguro. Sí, yo sé que la generación y que sea LI, eso me garantiza ser base. Entonces, miren, es como en este ejemplo. Si ustedes ven este conjunto de aquí, ¿ya? Y me dice en este ejemplo que este conjunto S genera a las matrices 2 por 2, genera las matrices. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿este conjunto S es base? ¿Es base este conjunto S? ¿Ya? No lo sé. O sea, con que me diga que genera todo el espacio, no me dice nada. O sea, la generación no garantiza nada. ¿Ya? Entonces yo para estar seguro que, bueno, como sé que genera y quiero que sea base, debería probar que se le ven. Por eso siempre el camino correcto cuando tengan los elementos es probar que el conjunto es LI. Sí. Entonces yo veo y analizo y digo, a ver, ¿será LI? Hago el estudio con el cero vector. Entonces hago el estudio de estos tres vectores. Perdón, de estos cinco vectores. ¿Ya?
Listo. Resolvemos. Acordarás en que nosotros sabemos pasar directo a la matriz asociada, ¿no? Sí, me falta algunas cosas. Por tiempo, quiero hacer otro ejercicio más interesante, ¿ya? Pues paso directo a la matriz asociada. Como son las operaciones usuales, recordarán, son estos vectores transpuestos. Entonces aquí me quedará esta columna, 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 aquí me quedará esta columna. Y de respuesta 0, 0. Listo. Resuelvo. Con ese 1 yo puedo hacer a 0 hacia abajo, entonces, ¿qué me quedaría? 0, porque estoy restándole. 0, 0. 1. Como estoy restando, aquí me quedaría menos 2 y 0. Ya. Seguimos. Con este 1 le puedo hacer 0 al 1 de abajo. Entonces nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. 0, como estoy restando 0, como estoy restando nos quedaría 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, menos 2, 0. ¿Ya? ¿Está escalonada esta matriz? Sí. ¿Qué pasa? Rango de la matriz A, 4. Rango de la matriz ampliada, 4. Número de incógnitas, 5. Infinita solución. Como tenemos infinitas soluciones, ustedes saben que al tener infinitas soluciones, alfa sub 1 hasta alfa sub 5, no necesariamente son 0. Como no necesariamente son 0, su conjunto B es LD, su conjunto S, perdón, es LD, es linealmente dependiente. Hay una dependencia. ¿Cómo sé de quién dependo? Encuentro el conjunto solución. Debo escalonar y reducir. Sí, eso hace que yo sepa, ¿sí?, que se genera la dependencia. ¿Ya? Entonces miren, voy a ver, escalono y reduzco. Esta matriz me queda igualita, te digo, esta fila me queda igualita. Si yo sumo, ya se hace 0, entonces me quedaría 1, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, menos 2, 0. Con este 1 hago 0 hacia arriba todito. Entonces nos quedaría. Esta fila queda igualita. 0, 1, 0. Con este 1, como estoy restando, 0. Como estoy restando, 3. Con este 1, como estoy restando, 0. Como estoy restando, 3. 0, 0, 1, menos 2, 0. Yo veo que aquí se genera mi sistema correspondiente, el cual me quedaría alfa sub 1 más alfa sub 5 es 0, alfa sub 2 más 3 veces alfa sub 5 es 0, alfa sub 3 más 3 veces alfa sub 5 es 0, y alfa sub 4 menos 2 veces alfa sub 5 es 0. ¿De quién veo que dependo? De alfa sub 5. Como dependemos de alfa sub 5, el vector que genera la dependencia es este. Yo le puedo quitar. Sí, como ya sé a quién le debo quitar, yo ya sé que el conjunto S, que le voy a llamar S' o S sub 1, ¿sí? Este conjunto S', si yo al conjunto S le quito ese vector, o sea, en este caso, le quito el vector 1, 1, 0, menos 1, yo ya puedo decir que este conjunto es linealmente independiente. Quitaron el vector que genera la dependencia, ya saben que es el I. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Tengo un conjunto que es el I. Como quité un vector dependiente, recordarán que el generador del conjunto es lo mismo que el generador sin ese vector. O sea, estos dos conjuntos van a generar a R2 por 2. Sí, como van a generar ambos a R2 por 2, S genera a R2 por 2 y también S' genera a R2 por 2. Pero ¿cuál es la ventaja de S'?
Sí, la ventaja de S' es que no tiene a un vector LD, es más, es LI. Como S' genera y S' es LI, es base. Miren, acaban de encontrar una base escondida en un conjunto generador como tal, ¿verdad? ¿Sí? O sea, un generador no necesariamente es base, pero sí puede contener a una base. ¿Ya? Este es el generador. Los 5 vectores son generadores de R2 puro. ¿Ya? Pero como este vector ACLD yo le quito, tengo una base. Hay una base dentro de este generador. Eso sí. ¿Ya? Tengo una base dentro de este generador. Entonces, por eso les digo, no siempre los generadores son base. Y no siempre los generadores son base. Pero pueden tener a una base dentro. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, el teorema que más fácil es, pero el que más dolor de cabeza nos da. Este. Siempre que tengan un espacio vectorial y por ende un subespacio vectorial, siempre tienen una base. O sea, siempre van a poder calcular una base. ¿Ya? No hay ningún espacio o subespacio vectorial del cual ustedes no puedan calcular una base. Sí, jamás. ¿Ya? Jamás. Entonces, siempre van a poder calcular una base. ¿Ya? Por más espacios difícil o complicado o simple que sea, siempre pueden calcular una base. ¿Ya? Ahora, es un teorema muy sencillo. Sin embargo, esto me genera un grave problema. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes tengan un subespacio vectorial, pueden calcular una base. Entonces, tienen que siempre calcular bases, ¿verdad? Les obliga a calcular bases. ¿Ya? Entonces, tienen que dominar el cálculo de bases. Sí, siempre. Ahora, esto para mí tiene algunos conflictos. ¿Por qué? Yo podré calcular una base cuando tenga el conjunto con la condición. Yo podré calcular una base cuando tenga el conjunto con una condición. ¿Ve? Yo podré calcular una base cuando tenga el conjunto con los elementos. También. Entonces siempre tendré esos dos casos, ¿verdad? Siempre. ¿Ya? Entonces miren, en el ejemplo que me da aquí no me gusta mucho, pero este sí me gusta bastante. Hagamos este, ¿ya? ¿Qué dice? Yo les puedo dar el conjunto W de esta forma y les pido, quiero que calculen una base, ¿sí? Para W. Pues acordarás, si me da el conjunto con la condición, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar el conjunto. Sí, deben buscar una forma sencilla del conjunto, siempre, ven. ¿Ya? Si no hay una condición sencilla del conjunto, no es bueno que empiecen a trabajar. Miren, por ejemplo, en este caso de aquí, yo sé que son polinomios, pero me da una condición de polinomios y de derivadas. Entonces debo buscar una condición sencilla. Sí, a ver, trabajemos con polinomios. Miren, yo aquí le veo a mi polinomio y es un polinomio de grado 2. Es un polinomio de grado 2. Entonces yo le caracterizo, busco una forma de representarle. Como ustedes quieran representarle, ¿ya? Por ejemplo, dice, bueno, es un polinomio de grado 2 en X. Si quieren, por facilidad, yo le pondría A más B por mi parámetro X más C por mi parámetro X cuadrado. ¿Ya? Yo le voy a representar de esa forma. Sí, no hay problema. O sea, la cuestión es tenerle a su vector de alguna forma. ¿Ya? Ahora alguien dirá, ¿y puedo usar la forma que usted nos dijo, la forma general? También. Digo, no, le voy a representar mejor así. A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado. También. Sí, no hay problema. A ver. ¿Ya? La cuestión es que lo represente. Porque así como está, yo no puedo trabajar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, ¿qué dice? Mi condición dice que tengo que mi polinomio evaluado en 0 más la primera derivada de mi polinomio evaluado en 0 es 0. Entonces,
como yo ya le representé a mi polinomio, ven, ahí yo puedo hacer esto, puedo simplificar mi condición. Si yo no lo hubiera representado, no hay cómo. Entonces digo, a ver, ¿qué significa esto? A mi polinomio evaluado en 0. Es que miren, como su polinomio tiene esta forma, lo que me está diciendo es que en lugar de x, voy a poner, donde sea x, pongo 0. Miren, yo incluso aquí podría haberles puesto mi polinomio, yo que sé, evaluado en -1, por ejemplo, también. ¿Qué significa esto? Que donde esté x, voy a poner -1. Sí, eso significa, ¿ya? En este caso, no me dice -1, sino me dice 0. Les digo, donde esté x, voy a poner 0. Entonces, como yo ya representé, caractericé a mi polinomio de esta forma, digo, bueno, donde esté x, pongo 0. Ya, más, esto sería mi polinomio evaluado en 0. Más que dice, la primera derivada de mi polinomio en 0. Algo que han visto de derivadas. Si se supone que este es mi polinomio caracterizado, yo le quise poner así. La primera derivada, ¿qué es igual? La derivada de una constante, 0. La derivada de la constante con x, la constante. La derivada de la constante con x al cuadrado, se supone que se baja la potencia y se le baja un grado a la potencia. Me queda x a la 1. Esa es mi derivada. ¿Ya? Pero como dice que esta derivada debe estar evaluada en 0, significa que en todo donde esté x, voy a poner 0. Me quedaría a sub 1 más 2 por a sub 2 por 0. Entonces miren, esto va a ser más a sub 1 más 2 a sub 2 por 0. Esto representa la primera derivada de mi polinomio en 0. Pero todo esto aquí es igual a 0. Entonces, si nosotros vamos simplificando un poco esta expresión, ¿qué nos queda? Que mi conjunto ha sido pues a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, elementos de R2 de x, ¿dónde? Esto por 0, 0. Esto por 0, 0. Esto por 0, 0. Me queda a sub 0 más a sub 1 es igual a 0. Miren, ese es mi conjunto de la forma más sencilla posible. A la final, todo esto que me ha estado diciendo aquí, simplemente ha sido equivalente a qué cosa? A decirme que el primer coeficiente de mi polinomio más el segundo coeficiente de mi polinomio deben ser 0. Esa es esta condición, nada más. Yo al tenerle así, hasta es más fácil saber cuando un vector pertenece o no, vean, por ejemplo. Yo podría poner un polinomio, preguntarles, el polinomio 2 menos 2x más 4x cuadrado, ¿pertenece a este conjunto W o no pertenece a este conjunto W? Miren, si yo le veo con la condición así, no sabría, no sé, tendría que ver, calcular, yo no sé. Pero vean, si ya tengo con esta condición, es más rápido contestar la pregunta, ¿no? ¿Será que este vector 2 menos 2x más 4x cuadrado pertenece a W? ¿Pertenece o no pertenece? ¿Qué dice? Que de aquí no. ¿Qué dice el señor Robert Alexander? ¿Pertenece o no pertenece este vector de aquí a W? Ya viendo la condición más sencilla. Sí, sí pertenece. Sí pertenece, no. Porque si usted suma estas dos componentes me da 0. Ya está, vean, rapidísimo. Sí. Entonces por eso siempre tienen que caracterizar su conjunto para poderle trabajar más fácil. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, una vez que tengo ya la condición fácil, ¿qué quedamos? Es lo mismo, solo cambia de espacio nomás, pero es igualito. ¿Qué debemos hacer? Manipular la condición, o sea, despejemos la condición. Entonces, miren, si a mí me da igual aquí despejar o a sub 0 o a sub 1, da lo mismo. Me da lo mismo. Cualquiera, la que ustedes quieran. ¿Ya? A la final da lo mismo. Entonces, yo veo y digo, a ver, de este conjunto voy a despejar, ¿qué despejamos? A sub 1 despejemos, ¿ya? Entonces me quedaría a sub 1 es igual a menos a sub 0. Recordarán, con esto ya está definido a sub 1. ¿Pero de quién depende? De a sub 0, a sub 1, a sub 2. Entonces debo definir a sub 0 y a sub 2. Voy a decir que son elementos de los reales. Listo.
Con esto uso la condición que he encontrado y me quedaría a sub 0 menos a sub 0 x más a sub 2x cuadrado elementos de R2 de x, donde a sub 0 y a sub 2 son reales. Mire, claro, es que solo depende de a sub 0 y a sub 2, ¿no? Sí, por eso están definidos esos dos. ¿Qué hacíamos después? Separar en vectores que tengan la misma variable. Sí, acuérdense en el caso de matrices, ¿qué hicimos? Separamos en matrices que tienen A y en matrices que tenían la variable C, ¿se acuerdan? Pues lo mismo, es igualito. Entonces yo separo en vectores que tengan la misma variable. Veo que aquí tengo A sub 0 con A sub 0. Ah, le separo en esos dos vectores. ¿Ya? Más. Tengo otro vector que solo tiene A sub 2. Pues le separo en ese otro vector. Listo. A la final, si yo sumo estos dos vectores, me queda el mismo polinomio de arriba. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Para qué le separamos? ¿Se acuerdan para qué separamos en las matrices? Para poder sacarle al escalar, al mismo escalar, porque el escalar está en todo. Entonces yo digo, no, pues aquí yo veo que al separarle, yo de aquí le puedo sacar a la sub 0. Yo le saco a la sub 0 y me queda 1 menos x. De aquí, de este vector, yo le puedo sacar a la sub 2. Me quedaría x cuadrado. Elemento de mis polinomios de grado 2, donde a sub 0, a sub 2, perdón, son reales. ¿Qué tengo? Como estos son solo letras, esto es como tener un escalar por un vector más un escalar por un vector. ¿Qué es eso? ¿Qué nos dijo el compañero que era eso? Cápsula. Como esto es cápsula, yo sé que si formo un conjunto con el elemento 1 menos x y con el polinomio x cuadrado, yo sé que este conjunto es la cápsula de W. Acaban de encontrar la cápsula. ¿Ya? Por lo tanto, si yo formo luego un conjunto B, formado solo con estos dos, aquí puse mal una coma, perdón. Si yo formo un conjunto con estos dos vectores, solo con estos dos vectores, yo sé que este conjunto B es la cápsula de W. Por tal motivo sé que el generador de B es W. Como el generador y la cápsula son el mismo W, recordarán que yo puedo concluir en ese caso que B genera a W. Sí, he encontrado un conjunto que genera W. ¿Ya? Solo estos dos vectores necesito para que si yo calculo la cápsula, me quede esta condición de aquí. Sí, hagan la prueba. Ustedes que me tienen más tiempo, hagan la prueba. Calculen la cápsula de estos dos vectores y les va a dar la misma condición. ¿Verdad? Igualita, igualita. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, yo quería una base. ¿Es suficiente que haya visto que genera? No, no es suficiente. Debo ver que sea LI. Sí, tiene que ser LI. ¿Ya? Pues como tiene que ser LI, debemos probar que es LI. Pues una segunda parte incluirá ¿qué cosa? Que yo demuestre que el conjunto B es linealmente independiente. Como son polinomios de grado 2, recurro al cero polinómico. ¿Ya? Entonces hago la combinación lineal. Esto nos quedaría alfa sub 1 menos alfa sub 1x más alfa sub 2x cuadrado. Como es una igualdad de vectores, este que no tiene x tiene que ser igual a esto. Este que tiene x tiene que ser igual a esto. Este que tiene x cuadrado tiene que ser igual a esto. Vean, es una solución muy simple. Ni siquiera necesitamos el sistema, la matriz asociada. Directo. ¿Yo qué diría? Como alfa sub 1 y alfa sub 2 son 0, esto me permite concluir que el conjunto B es linealmente independiente. Como el conjunto B es linealmente independiente y el conjunto B genera W, el conjunto B se convierte en base de W. Encontraron una base. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya?
con esto. Hagamos un ejercicio más interesante como tal, ¿ya? Justo ya le tenía el ejercicio. A este de aquí. Verán, en ambos casos yo quiero que encuentren una base. Sí, en ambos casos yo quiero que encuentren una base. ¿Ya? Es por eso que tienen dos conjuntos. Un conjunto W sub 1 y un conjunto W sub 2. A la final, bueno, son subespacios vectoriales, ¿ya? Pero yo quiero una base para cada uno. Sí. Entonces, miren, en el primer caso yo tendré el conjunto con la condición y en el otro caso tengo el conjunto con los elementos. Entonces, acordarás, en ambos casos encontrar una base es diferente. ¿Sí? Cuando tengo los elementos, lo primero que hago es probar que sea LI. Cuando tengo el elemento con las condiciones, lo primero que hacemos es calcular la generación. ¿Ya? No se olviden. Sí. Miren, este les dejo a ustedes. Traten de hacerlos. Si tienen alguna duda, me avisen. ¿Sí? Pero este me interesa. ¿Por qué? Verán. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando estábamos hablando en intersecciones, ¿sí? Sobre todo, porque cuando yo hago la intersección de dos conjuntos, yo siempre genero más de una condición. ¿Ya? Pero eso no es que sea una regla, o sea, no es que solo eso pase en intersección, puede pasar en cualquier conjunto. Entonces, miren, en este conjunto yo tengo tres condiciones. Sí, tengo tres condiciones. No es que sea la intersección de nada, es un conjunto cualquiera, solo que tiene tres condiciones. ¿Ya? Sí, no hay una condición más, solo hay tres condiciones. Yo quiero encontrar una base para este conjunto. Sí, tengo un problema. ¿Qué pasaba cuando tengo más de una condición? ¿Qué quedamos, señor Ricky? El chico, ¿qué queda? ¿Qué tenemos que hacer de ley? De ley. Que si no hacemos eso, no nos va a dar algo adecuado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Señorita Melanie, Enriques, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué les dije que tienen que hacer? De ley, o sea, de ley. No pueden trabajar si no hacen eso. ¿No? Mateo Sebastián Pilco, ¿qué dice señor Pilco? ¿Qué tienen que hacer? Tendríamos que disminuir más a las condiciones, ¿Cómo? buscar, ¿Cómo hacemos eso? o ¿Cómo sea, disminuimos más? ¿Ande? podemos buscar como una condición en común entre las tres, no sé. No, eso no les dije, no. Justo es lo que no quiero que hagan. Sí, no es eso. ¿Qué dice señor Marlon Armijos? ¿Qué tenemos que hacer? Era como tipo reducir las condiciones. Eso, reducir las condiciones, eso. Sí, verán, cuando ustedes tienen más de una condición, no les tienen que manipular a las condiciones, ¿verdad? Cuidado. Sí, entonces justo aquí alguien trató de manipular las condiciones y empezó a trabajar. Esto genera un conflicto. Sí, les va a generar un conflicto grave, ¿verdad? Bien grave. Sí, o sea, es más, si alguna vez se evalúa esto, ya ahí se van a dar cuenta. ¿Qué pasa? Sí, entonces, lo que aquí sí, fue una prueba que alguna vez se les tomó. Entonces, no redujeron, ¿sí? No redujeron, manipularon las condiciones. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando manipulan las condiciones sin reducir, mágicamente aparece un vector, ¿verdad? Sí, yo que sé de lo que me debe salir dos vectores, solo dos vectores. A los compañeros les salía tres. Es más, a alguien le salió cuatro, no sé cómo le salió cuatro. Sí, pero salía.
¿Ya? En el peor de los casos salen 3 vectores. ¿Ya? Entonces, lo que se suele decir aquí es que cuando ustedes no reducen las condiciones, inflan la base, le hacen más grande de lo que es, de lo que en realidad es. ¿Ya? Entonces, por eso lo que les digo, si ustedes siempre tienen un conjunto con más de una condición, tienen que reducir las condiciones. ¿Ya? No, no pueden trabajar, verán, así como están. No, no les moverán ni manipularán nada, ¿no? ¿Ya? Perdón, el momento que tengan más de una condición, como dice el compañero, lo que hacemos es, formamos un sistema de ecuaciones con todas las condiciones que ustedes tengan. Sí, con todas, absolutamente con todas. En este caso yo tengo 3 condiciones. Sí, y forman una matriz asociada. ¿Ya? Así verán, así sean 2 condiciones bien simples, las más simples del mundo, así sean sumamente sencillas, pero forman la matriz asociada. ¿Ya? De ley, o sea, ya más de una les obliga a formar o a hacer esto. ¿Sí? Entonces, con este criterio digo, a ver, aquí me quedaría 1 menos 1, 1, 0, y de respuesta 0. 1, 1 menos 1, 1, y de respuesta 0. 3 menos 1, 1, 1, 0. Y escalón. Y reduce. ¿Sí? Me quedaría con ese 1, ¿cómo le hago 0 al 1 de abajo? 0, 2, porque estoy restando, menos 2, 1 y 0. Con este 1, ¿cómo le hago 0 al 3? Multiplico por menos 3, 0. Como multipliqué por menos 3, me queda más 3, 2. Como multipliqué por menos 3, me queda menos 2. Como multipliqué por menos 3, me queda 1. Ya está. Con esto, veo que estas dos se parecen, aprovecho antes de hacerle 1. Voy a aprovechar esa fila para hacer 0 hacia abajo. Entonces nos quedaría de esta manera. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué hago? Reduzco. ¿Sí? Todavía me falta escalonar, todavía me falta reducir. Entonces yo a ese 2 le voy a hacer 1. ¿Cómo? Le divido para 2 y me queda 1 menos 1, 1 medio. Ya. Ahora sí, con ese 1 ya hago 0 hacia arriba. Entonces nos quedaría 1, 0, 0, 1 medio. 0, 1 menos 1, 1 medio, 0. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Mi matriz está escalonada y reducida? Sí. Regreso a mi sistema correspondiente. Como aquí es como que estuviera A, B, C y D, y esta es mi respuesta. Miren, mis condiciones han sido que A más 1 medio por D es 0 y que B menos C más 1 medio D es igual a 0. Sí, esas son sus condiciones a tomar en cuenta. Entonces, mi conjunto W sub 1, que es el conjunto de las matrices A, B, C, D, elemento de las matrices 2 por 2, ha sido ¿cuáles? Que mi condición 1 es que A más 1 medio D es igual a 0 y que mi condición 2 es que B menos C más 1 medio D es igual a 0. Sí, miren, ¿qué pasó? No han tenido 3 condiciones. En realidad solo tienen 2. ¿Sí? Eso pasó. Entonces, ya cuando reducen, ahí recién pueden trabajar. ¿Ya? Ahora, en este ejemplo, no me da lo mismo despejar a cualquiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes ven aquí, yo dependo de D. En ambas ecuaciones, yo dependo de D. ¿Sí? Entonces, yo no puedo nomás despejar cualquiera. De ley aquí me toca despejar la dependencia. ¿Ya? Pues, ¿a qué me refiero? Si yo ya quiero usar el conjunto W sub 1, quiero usar las condiciones, de ley me toca despejar A. O sea, aquí de ley me toca trabajar con fracciones. Sí, porque hay una dependencia en ambas ecuaciones de B. En la de acá, aquí sí, o despejo B o despejo C. Me da lo mismo, porque no hay una dependencia en las dos ecuaciones de B y C. Sí. Entonces, por ejemplo, voy a despejar B. ¿Ya? O sea, sé que puedo despejar C también. La que yo no puedo despejar es D. ¿Por qué?
porque hay una dependencia de D en ambas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, B a qué es igual a C menos 1/2 D. ¿Ya? Recuerden que con este despeje estamos definiendo B y definiendo A. Por tal motivo debo definir las que no he definido. ¿A quién no he definido? Como dependo de A, B, C y D, debería definir a C y D. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pasa? Como ya tengo cuánto vale A y B, simplemente sustituimos en el vector genérico. Entonces esto nos quedaría menos 1/2 D, donde esta B sería C menos 1/2 D, donde está C, C mismo, y donde está D, D mismo. Elemento de mis matrices 2 por 2, donde donde C y D son escalares. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Separar en matrices que tengan las mismas variables. Pues aquí tengo D, aquí tengo D, aquí tengo D. Entonces, eso me haría que me quede con la matriz menos 1/2 D, menos 1/2 D, 0 y D. Más otra matriz que tenga, aquí tengo C, aquí tengo C. Pues me quedaría con una matriz 0, C, C y 0. A la final, si yo sumo estas dos matrices, ¿qué me queda? Si yo sumo estas dos matrices, me queda lo mismo, igualito. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué hacemos? Con esto yo ya puedo sacar a la misma variable. Pues nos quedaría, yo de esta matriz le puedo sacar a D, y nos quedaría menos 1/2, menos 1/2, 0 y 1. Yo de aquí le puedo sacar a C, nos quedaría 0, 1, 1, 0. ¿Qué vemos? Eso es cápsula. Eso es cápsula. Combinación lineal en un conjunto, eso es cápsula. Por lo tanto, si yo formo un conjunto solo con estas dos matrices, yo sé que la cápsula de esto es mi conjunto W. Es mi conjunto W. Por lo tanto, si yo formo un conjunto con estos dos vectores, yo sé que este conjunto con estos dos vectores, la cápsula es W sub 1, por lo tanto, el generador de B es W sub 1, y esto me hace decir que el conjunto B genera W sub 1. Como el conjunto B genera W sub 1, puede que sea base. ¿Qué nos falta probar? Nos falta probar que el conjunto es de LI. Entonces debemos demostrar que el conjunto B es linealmente independiente. ¿Será linealmente independiente? No lo sé. Hacemos el estudio con el cero vector y nos quedaría. Si hacemos el estudio con el cero vector, ¿sí? Como es una suma fácil de matrices, esto nos quedaría menos alfa sub 1 medios, menos alfa sub 1 medios, más alfa sub 2. Aquí nos quedaría alfa sub 2, y aquí nos quedaría alfa sub 1. Como esto es una igualdad de matrices, igual un sistema de ecuaciones. Menos alfa sub 1 medios de 0, menos alfa sub 1 medios más alfa sub 2 de 0, alfa sub 2 de 0, alfa sub 1 es 0. Bien, no hay la necesidad ni siquiera de hacer la matriz asociada. Yo ya veo que alfa sub 1 y alfa sub 2 son 0. Entonces, por tal motivo, como alfa sub 1 y alfa sub 2 son 0, directamente el conjunto B es linealmente independiente. Sí ha sido linealmente independiente. Como es linealmente independiente y como genera W sub 1, ¿qué pasa? Ustedes pueden decir que el conjunto B es base de W sub 1. Acaban de encontrar una base. Sí. Pues miren, lo que yo les decía, solo son dos vectores. Sí, dos vectores están en la base. Entonces es un error cuando ustedes desde el inicio, si no reducen y les manipulan a las condiciones como están, van a tener tres vectores, ¿verdad? Les va a salir tres vectores.
No puede ser, porque mi base solo puede tener en este caso 2 vectores. Eso es lo que se conoce como inflar, sí, a la base. Le están inflando a la base. Entonces es por eso que siempre que tengan más de una condición tienen que reducir, porque si no van a hacer que la base se infle. Va a tener más vectores de los que en realidad tiene. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Y finalmente el de Aquino. Ese les dejo a ustedes. Piensen. A ver. A mí me dice que este genera a W sub 2, pero me pregunta, quiero una base de W sub 2. ¿Sí? Bien. Preguntas.